Mirlo Blanco, el podcast de Sumas Plumas. La expresión ser un mirlo blanco se usa para hablar de algo extraordinariamente fuera de lo común o difícil de encontrar, en tono positivo. Un mirlo blanco es algo de una rareza extraordinaria, ya que, en realidad, los mirlos son negros. Soy Clara Mendoza. Si quieres descubrir un montón de datos curiosos, historias fascinantes y temáticas que increíblemente se entremezclan con el hilo conductor de un ser emplumado, sigue escuchándome. ¿Cómo te quedas si te digo que este episodio se está grabando en la calle? ¿Sabías que las hembras de varias especies de rapaces son considerablemente más grandes que los machos? ¿Me crees si te digo que la primera persona que llegó a ver 8.000 especies diferentes de aves fue una mujer? Este episodio es especial y hay un montón de plumas feministas entremezcladas en todas estas historias. ¿Quieres saber de qué se trata? Pues sí, Mirlo Blanco suele empezar con unas preguntas sobre el episodio y luego te narro 3 o 4 historias curiosas que parece que no tienen nada que ver, pero al final se descubre que el hilo conductor es un ave o una familia de aves. Pero hoy no será así. Hoy estoy en plena Rambla del Raval, en el centro de Barcelona, con 2 invitadas muy especiales, en el espacio Radio Associat del Lila Fest. El Lila Fest es el festival por una vida libre de violencias machistas que se celebra hoy, 30 de mayo, y en el que participan más de 50 entidades asociadas y vinculadas a Proviolencia y que lleva desde las 11 de la mañana celebrando actividades gratuitas y participativas. ¿Y qué hace Mirlo Blanco en el Lila Fest? Pues como el machismo puede estar en cualquier ámbito de la sociedad, hoy hacemos este programa especial titulado Pajareo en femenino, la importancia de los prismáticos violeta. Y para ello me acompañan 2 pajareras y amigas. Mireia Querol, que es bióloga, divulgadora científica y creadora de la comunidad Biologueando. Bienvenida, Mireia. Hola, gracias por invitarme, Clara. Y Montse González, miembro del grupo local Seoverlife Barcelona y, como ella se define, felizmente jubilada. Bienvenida, Montse. Hola, Clara. Muchas gracias por hacerme partícipe de este programa especial junto a Mireia. Ha sido muy interesante para mí documentarme sobre los orígenes de la ornitología, que estuvo durante mucho tiempo protagonizada por hombres. Aún así, numerosas mujeres hicieron aportaciones muy importantes y su trabajo no recibió el reconocimiento que en su momento se merecía. Muchísimas gracias a las 2 por estar aquí. Este episodio especial de Mirlo Blanco, en el marco del Lila Fest, como hemos dicho, se llama Pajareo en femenino, la importancia de los prismáticos violeta. Pero antes de nada vamos a aclarar qué es esto del pajareo, que es básicamente observar aves. Y nosotras 3 somos pajareras, que es el nombre que la gente que sale a ver aves se da a sí misma. O sea, pajarear es el acto de observar aves y pajarero o pajarera es la persona que practica el pajareo. Pero pajarear es mucho más que ver aves. ¿Qué significa para vosotras? Pues para mí es como una mezcla entre aventura y calma, porque nunca sabes qué ave te vas a encontrar, si vas a ver una nueva. Y como normalmente estás en un entorno natural, porque también se puede pajarear en la ciudad, y tú lo sabes bien, pues el hecho de caminar tranquilamente, observando, pues también es como un gran mindfulness, ¿no? Para mí. Uh-huh. Pues para mí es la manera más cercana y relajada de estar en contacto con la naturaleza. La posibilidad de encontrar en el mismo entorno diferentes aves según la época del año en que vayas es uno de los mejores alicientes para estas salidas pajareras. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuándo empezasteis a pajarear y quiénes fueron vuestros referentes pajareros? Pues yo no lo recuerdo con exactitud cuando empecé, pero sí que es verdad que a partir de la pandemia empecé a hacerlo más. Y claro, no se podía salir, pues como lo hacía, observando por la ventana o a través de webcams que ponían pues divulgadoras y divulgadores y asociaciones también, ¿no? A través de redes sociales. Así que podríamos decir que estos fueron un poco los referentes, ¿no? Estos divulgadores y divulgadoras, y luego ya mis compañeros naturalistas que he ido conociendo por el camino, como tú. Pues yo puedo deciros casi con exactitud el día que empecé a pajarear. Fue entre finales del 2012 y principios del 2013, y puedo decir que soy pajarera por amor. Pues fue cuando conocí a Javier y empecé a unirme a sus salidas, que abrí los ojos a esos seres alados que nos acompañan permanentemente en cualquier lugar del mundo.
Mi referente principal, ya os podéis imaginar que ha sido mi pareja, los compañeros del grupo local de SEO BirdLife Barcelona. Sí, y tener referentes en cualquier ámbito es muy importante. Y precisamente hoy en el Lila Fest queríamos hablar de esas primeras mujeres pioneras que abrieron el camino en el mundo de la ornitología y que probablemente se encontraron con algunos problemillas por su condición. Monse, vamos a viajar a 1781, a Francia. ¿Quién nació ese año y por qué vamos a hablar de ella? Pues ese año, supongo que entre muchas otras personas, nació Pauline Rifer de Courcelles, que fue una destacada ilustradora científica que se especializó en aves. En una época en la que la fotografía todavía no existía, las ilustraciones eran esenciales para documentar las especies y permitir su estudio. Su trabajo destacó por la enorme precisión con la que representaba plumas, picos y otros detalles anatómicos. Sus láminas se convirtieron en herramientas fundamentales para los naturalistas y científicos del siglo XIX. Sus dibujos eran auténticos documentos científicos que ayudaron a clasificar y comprender muchas especies de aves. Es que quizás hoy en día sorprenda, pero es que en el 1800 los ornitólogos para estudiar las aves las cazaban. Ahora se observan, se fotografían, se anillan, se les hace seguimiento con GPS, pero no se las mata. ¿Quiénes empezaron a estudiar las aves vivas en vez de muertas precisamente? Pues mira, empezaron en Estados Unidos. Por ejemplo, Althea Sherman fue la primera que estudió el comportamiento de las aves vivas, que hasta finales del siglo XIX, como tú has comentado, se basaba en recolectar y matar para poder estudiar. Esta señora, Althea, construyó observatorios y torres para poder observar las aves en libertad. Sus investigaciones demostraron la importancia de observar a los animales en su hábitat natural y ayudaron a transformar la ornitología en una ciencia más ética. ¿Y quién más? Y después también Estados Unidos, Florence Merriam Bailey fue una pionera de la observación de aves. A finales del siglo XIX empezó a usar los prismáticos. En lugar de ver las aves a través de la mira de una escopeta, con unos simples prismáticos que usaba ella para ir a la ópera, se empezó a visualizar las aves. Además, escribió una obra llamada Los pájaros a través de los prismáticos de ópera, que se considera la primera guía de observación de aves dirigida al público en general, no solamente a los científicos. Wow. Y así es como empezó a surgir el birdwatching como movimiento científico y recreativo, actividad que hoy practicamos pues unos pocos millones de personas en el mundo. Sí, somos unos cuantos. Por cierto, hablando de esto que decíamos antes de matar aves, en los últimos años del siglo XIX muchas especies casi se llevaron a la extinción por la moda de llevar plumas en los sombreros, que por cierto hablé de esto en el episodio 4 de Mirlo Blanco. ¿Y quiénes empezaron a oponerse a este capricho cruel? Pues mira, en este caso fue casi simultáneamente en el Reino Unido y en Estados Unidos. Emily Williamson quedó impactada cuando se enteró después de la masacre de aves que provocaba la industria de la moda de los sombreros, masacre que hasta incluso llevaba a las personas, a las mujeres sobre todo, a ponerse pájaros disecados en los sombreros. Y fundó en 1889 una organización para protegerlas. Esta organización más tarde evolucionaría a la Royal Society for the Protection of Birds, la RSPB, que la conocemos todos de sobra, que es una de las entidades conservacionistas más importantes del mundo. Y su trabajo ayudó a generar conciencia pública y demostró que la protección ambiental podía convertirse en un movimiento social a gran escala. En Estados Unidos, casi simultáneamente, como os he dicho, también empezaron a proteger las aves en contra del comercio de las plumas para la moda. Y Harriet Hemingway, junto a su prima, que se ve que se llevaban muy bien, y lo comentaban mucho todo esto, empezaron a organizar reuniones, con las señoras de la alta sociedad y campañas que movilizaron a cientos de mujeres estadounidenses. Y este movimiento de mujeres terminó dando origen a la famosa
Audubon Society, que es también una de las pioneras y de las principales sociedades proteccionistas y conservacionistas del mundo, sobre todo en el mundo de las aves. Gracias a su activismo, muchas especies que habían estado muy amenazadas por la caza indiscriminada han logrado sobrevivir. Y todo por ponerse un sombrero. Todo con plumas, por ponerse un sombrero. ¿Y qué nos cuentas de Phoebe Schnetzinger? No sé si se pronuncia Phoebe así. Schnetzinger es la persona que yo creo que nos tiene que dar más envidia a todos los que somos pajareros. Pues ha pasado a la historia porque se convirtió en la primera persona en el mundo que observó más de 8.000 especies de aves. ¿Persona? No. ¿Hombre o mujer? Hombre o mujer, la primera persona. La primera del mundo, La primera sí. persona del mundo que vio más de 8.000. Y ya cuando falleció había visto 8.400. Wow. De las 10.000 que en aquel momento se habían registrado. No sabemos si es por casualidad o no por casualidad, le diagnosticaron una enfermedad muy grave y dijo que ella pasaba de hacerse tratamientos, que se iba a dar la vuelta al mundo y a ver las aves, que era lo que a ella le gustaba. Wow. Y así lo hizo. Y dedicó su vida a recorrer el planeta observando aves. Y gracias a sus diarios de campo y a toda la documentación que pudo aportar, pues ayudó a identificar nuevas subespecies y a conseguir una información muy valiosa para los investigadores. Genial. Pero, Monse, nos vas a contar también algo de alguna pajarera pionera española, ¿no? Lo que pasa es que las pajareras pioneras españolas o están muy poquito documentadas o son todas casi coetáneas. Luego veremos por qué. La mayoría han sido británicas o estadounidenses, pero bueno, aquí también hemos tenido, y podemos nombrar a Eloisa Mateu, que nació en Barcelona en el año 56, que es una bióloga reconocida a nivel mundial y que ha dedicado 40 años de su vida a grabar todos los sonidos de las especies de aves que se pueden ver en España. Ella en principio era una bióloga que trabajaba en el zoo y se dedicaba a trabajos de laboratorio. ¿Sí? Hizo una salida al delta del Ebro y allí se le giró la vocación. Alucinó. Y dijo que sí, que los laboratorios se quedaban donde estaban, que ella quería hacer trabajo de campo. La entiendo. Sí. Y que, bueno, también tuvo la suerte de que su pareja la apoyó, siguió con ella en estas actividades y han dado origen a una de las sonotecas, no sé si es la palabra más adecuada o Archivos sonoros, ¿no? Archivos sonoros, sí, más valiosos del mundo. Wow. Os digo una cosa, Monse había preparado un listado de 25 mujeres pajareras y ornitólogas para este programa, pero por lo que sea no va a dar tiempo de conocerlas a todas, pero que sepáis que a verlas, haylas. Lo que pasa es que para variar, por lo que sea también, la historia pues no les ha hecho mucha justicia. ¿Y sabéis a quién tampoco les han hecho mucha justicia? Pues precisamente a las aves hembras en el campo de la ciencia. Y de esto nos va a hablar Mireia, como bióloga, científica y divulgadora. Muchos de vosotros y vosotras sabréis que la mayoría de los estudios científicos se hicieron durante mucho tiempo teniendo en cuenta solo a sujetos de estudio hombres, y eso hizo que las singularidades de las mujeres pues no quedaran representadas en los resultados. Pues resulta que en el estudio de las aves, sorpresa, entre comillas, ha pasado algo parecido. Cuéntanos, Mireia. Pues sí, también durante mucho tiempo, ¿no?, se han visto las aves hembras con unas gafas muy masculinizadas. Por ejemplo, en las guías, especialmente pues en las primeras o las más antiguas, el macho casi siempre es el que se ilustraba únicamente, ¿no?, y la hembra pues era como una nota al margen. Hembra más parda, menos vistosa, o detrás, si se dibujaba, pues fijaos en las guías estas, que sale el macho delante y la hembra dibujada detrás o más pequeñita. Y claro, esto pues puede tener una explicación práctica, ¿no?, porque en muchas especies sí que es verdad que el macho es más vistoso y es más fácil de reconocer. Pero claro, esto significa que si solo estamos entrenando nuestra mirada para ver machos, luego en el campo esto se nota un montón, claro, porque no sabe reconocer a las hembras, ¿no? Y a veces dices, hostia, una especie nueva. No, es que es la hembra de una especie que a lo mejor ya has visto, ¿no? ¿Por qué? Pues por eso, ¿no? Porque no se le ha dado el mismo protagonismo visual.
Y también quitarse un poco esta idea, ¿no?, de que la hembra no es que sea un macho sin colores. Sí que pueden tener un plumaje más discreto, ¿no?, por todo el tema del camuflaje, en la época de cría especialmente, pero eso no la hace menos interesante, no deja de ser pues una estrategia evolutiva pues importante, evidentemente, para que tire adelante la especie. ¿Y qué ha pasado con el estudio de los cantos? Pues un poco lo mismo también, ¿no? Porque siempre se ha asumido que los que cantan son los machos para defender el territorio o para atraer a las hembras, pero esto no es así. ¿Cuál es el problema? Pues que la ornitología clásica, ¿no?, especialmente se desarrolló en el hemisferio norte, donde muchas especies, los machos son los que más cantan en primavera. Pero cuando se empezó a mirar mejor, especialmente en especies tropicales, pues apareció una realidad mucho más rica. Y es que las hembras también cantan para defender el territorio, para comunicarse con la pareja, para coordinarse, competir con otras hembras o también para mantener vínculos sociales, ¿no? Hay archivos sonoros, que hablaba antes Montse, que solo el 1% del archivo sonoro eran cantos de hembras. El 1%, Madre mía. Es que flipa. Pero bueno, ya se han hecho estudios y se ha visto que en las aves cantoras, pues el 70% de estas aves, las hembras también cantan. Así que no es que sea una excepción ni una rareza moderna, sino que lo raro es que no las escucháramos, ¿no? No es que estuvieran las hembras calladas, sino que muchas veces los científicos, y aquí no estoy haciendo el masculino genérico, no las estaban escuchando. Vaya, entre las guías y los cantos, a ver, está claro que como regla general las aves hembras tienden, como hemos dicho, a tener un plumaje pues más modesto, críptico, justamente, ¿no?, para que les sirva de camuflaje, como decías, porque son las que principalmente crían y es mejor que pasen desapercibidas. Y también normalmente los machos, como decía, en algunos casos cantaban más y reclamaban para conseguir que las hembras las escojan. Pero también hay otro tema, que es el tamaño. Se tiende a pensar que el macho es más grande porque es más fuerte, pero también aquí Mireia nos trae algunas excepciones que confirman las reglas. Sí, bueno, yo siempre digo que la biología es la ciencia de las excepciones y que todo depende de la especie. Así que en este caso una de las excepciones más conocidas es el de las aves rapaces, ¿no? Pues aves como halcones, águilas, gavilanes, búhos, etcétera. Las hembras suelen ser más grandes que los machos y esto nos rompe un poco esta idea típica que estabas diciendo de que el macho es más grande y la hembra más pequeña. ¿Y por qué pasa? Pues hay varias hipótesis. Se piensa que puede ser porque, claro, ya para criar necesitas pues mucha más energía, es muy costoso. Entonces, pues si eres más grande, soportarás mejor este periodo de puesta, de incubación. También puede ser para defender mejor el nido, manejar presas más grandes, o incluso que el macho, que es el que aporta la comida al nido, pues al ser más pequeño podría ser un poco más ágil para cazar las presas. Pero bueno, yo en esto no estoy mucho de acuerdo, porque la hembra, pues cuando no esté incubando también caza y no creo que tenga ningún problema para alimentarse, ¿no? Pero bueno, lo interesante de esto es que nos recuerda que la evolución no sigue nuestras expectativas culturales. No hay una sola manera de ser macho o hembra en la naturaleza, ¿no? Y en este caso, pues como que se confirma un poquito. Me gusta esa frase. En algunas especies los machos y las hembras son completamente iguales. En otras los machos son más llamativos, como habíamos dicho, pero ¿y qué pasa con los faralopos? Explica primero qué son los faralopos, porfa. Vaya nombre, es que los faralopos, que en català serían els escuraflascons, que me gusta mucho bastante. más fácil. Escuraflascons, claro. Son aves limícolas, ¿no? Seguramente habéis visto estas aves de pico más largo, patas largas, no es que todos sean así, ¿no? Pero las limícolas son las que solemos ver pues en zonas húmedas, en el delta del Ebro que hablábamos antes, por ejemplo, orillas, lagunas, costas. Y son interesantes porque invierten bastante, ¿no?, estos papeles típicos que en humanos llamamos roles. En varias especies de faralopos, las hembras son más vistosas que los machos durante la época de reproducción. Tienen un plumaje nupcial más llamativo, compiten por los machos y pueden aparearse con más de uno. Como el mundo al revés. Sí, bueno. El macho es quien se encarga de incubar los huevos y cuidar a los pollos. O sea, que ellas tienen este plumaje más espectacular, toman la iniciativa en el cortejo y ellos hacen buena parte del trabajo parental.
¿Pero significa esto que sean aves feministas? ¿Tú qué crees? Pues no, porque esto sí que nos pasa mucho, ¿no? Como humanos, que proyectamos nuestras ideas humanas directamente sobre los animales. Y esto pues no tiene por qué ser así. Pero bueno, es un buen ejemplo, ¿no? Para desmontar esta idea de que en la naturaleza siempre hay machos activos y vistosos y hembras pasivas y discretas. La naturaleza es mucho más creativa que nuestros estereotipos. Por suerte. Sí. Y muchas veces justamente, ¿no? Yo siempre defiendo esto, que se ha intentado trasladar nuestros estereotipos humanos a los animales, ¿no? En temas de género, para justificar conductas machistas o LGTBI-fóbicas, argumentando que es lo natural, cuando claramente, si hay algo por lo que destaque la naturaleza, es por la diversidad de estrategias y posibilidades. Así que esta expresión contra natura, que todavía se oye, pues es algo que ya debería que estar más que enterrado. Ajá. Entonces, Mireia, ¿podríamos decir que las hembras de aves no son tan pasivas como nos habían contado? Sí, totalmente. Esta es una de las ideas, ¿no?, que más me gustaría que quedara clara, porque durante mucho tiempo se ha explicado que la reproducción de las aves es como si el macho hiciera todo lo interesante, ¿no? Canta, se exhibe, pelea, conquista, y la hembra pues simplemente elige. Pero esto es una visión muy limitada, ¿no? Porque las hembras toman decisiones reproductivas muy importantes. Escoger pareja, valorando el canto, el territorio, el estado físico del macho, el plumaje o incluso el comportamiento, ¿no?, de este macho. Y en algunas especies pues también compiten entre ellas, defienden los territorios, cantan, participan en duetos, buscan cópulas fuera de la pareja o incluso abandonan una puesta para reproducirse de nuevo con otro macho, ¿no? Y esto pues es muy chulo porque cambia el foco. No es que estemos hablando de hembras secundarias, ¿no?, sino de animales que tienen una agencia evolutiva, es decir, sus decisiones influyen en qué características se seleccionan, qué machos se reproducen y cómo se organiza la crianza. En definitiva, cómo evoluciona la especie. Y entonces, para mí, ya termino, la gran lección es esta, ¿no?, que cuando miramos mejor a las hembras no solo completamos la historia, sino que descubrimos que la historia que nos habían contado estaba bastante mal enfocada desde el principio. Y eso nos recuerda que incluso mirando pájaros podemos revisar sesgos muy humanos. Incluso mirando pájaros, efectivamente, porque parece, ¿no?, que nuestra mirada humana, marcada por una ciencia hecha hasta hace no muy poco por hombres, ha condicionado lo que contamos y creemos de las aves. ¿Y por qué la ciencia estaba hecha por hombres? Pues vamos a ver el papel de las mujeres en el pajareo en España retrocediendo unas cuantas décadas atrás. Tomando precisamente, vamos a empezar con el año que se fundó la Sociedad Española de Ornitología, que entre nosotros los pajareros la llamamos la SEO. Y además les he pedido justamente a la SEO datos sobre la evolución del número de socios y socias a lo largo de los años, y es muy interesante, vamos a ir viendo algunos años concretos. Como he dicho, en 1954 se fundó la SEO. 71 personas figuran en el acta fundamental. Son 70 hombres y Aida Morales, que justamente pone viuda de. Tampoco me extraña, porque en el franquismo las mujeres necesitaban el permiso de su marido para abrir una cuenta bancaria, sacarse el pasaporte, trabajar. Pues imagínate, para ir solas al campo a ver aves en vez de estar cuidando los churumbeles, cocinando o limpiando. Efectivamente. Luego, en 1968, tuvieron lugar las primeras jornadas ornitológicas. He encontrado un archivo con los nombres de los asistentes y fueron 84 personas. Tenemos que quitar a 5 que constan como hijos, entonces nos quedan 79. De las cuales 62 son hombres y 17 mujeres, que esto sería una proporción aproximadamente 80-20. Pero es que resulta que de estas 17, 11, figuran con su nombre y apellidos, pero 6 pone señora de. En estos años algunas mujeres empiezan a ir a la universidad, pero la ciencia y la ornitología sigue siendo cosa principalmente de hombres. Y según los datos de SEO, en 1970 no llegaban ni a los 1.000 socios y solo el 4% eran mujeres. En esa época yo tenía 6 años y mi madre, que había dejado de trabajar, como todas las madres de la época, cuando se casó, pues estaba en casa cuidando a la familia. ¿A qué mujer se le ocurriría ponerse a pajarear? Bueno,
Churri, te dejo. Te dejo con todo el mogollón que me voy a ver pajaritos. Evidentemente el contexto no ayudaba. No ayudaba nada. Luego, en el 1987, SEO celebró por primera vez el Día de las Aves y que, por cierto, eligieron a la primera ave del año, que en ese momento fue la ganga Ortega. Y ya en la transición es verdad que había más mujeres en educación y en divulgación, pero pocas en trabajo de campo y en puestos de responsabilidad científica. Pasamos a 1993, que es cuando se fundó BirdLife Internacional, a la que la SEO se unió. Y las mujeres ahí accedían masivamente a la universidad, incluyendo carreras científicas y ambientales. Hay mujeres que empiezan a entrar en el pajareo no solo desde la ciencia, sino desde la fotografía, desde la naturaleza, el senderismo, el ecologismo. En los 90, SEO tiene unos 2.000 socios y el porcentaje de mujeres sube hasta el 11%, que ya es un poquito más de 4. Sí, yo ya tenía claro que iba a estudiar algo de ciencia y acabé siendo bióloga porque me encantaban los animales por esa época. Y nada, en los primeros 2000, por desgracia, hay un triste hito, que fue que en el 2002 fueron 1.400 voluntarios a ayudar a quitar ese chapapote de la marea negra del Prestige y rescatar a muchas aves con gran presencia femenina. A principios de este siglo, pues ya había mujeres liderando campañas, coordinando censos, trabajando en educación ambiental, anillamiento o ciencia ciudadana. Y luego ya en 2010, por fin, una mujer, que es Asunción Ruiz, se convirtió en la primera directora ejecutiva, mujer, de SEO BirdLife. Y las mujeres empiezan a participar masivamente en actividades ornitológicas, como profesionales o como aficionadas. Y también pues se verbalizan cosas que antes se callaban. El acoso, el mansplaining, las desigualdades. Justo en ese año los socios de SEO superan los 10.000 y el porcentaje de niveles llega al el porcentaje de socias mujeres llega al 26%. Pues en esa época, que es cuando yo empecé a pajarear, no me encontré muchas diferencias. La paridad en los grupos con los que yo salía era bastante equilibrada. ¿Aquí en Barcelona? Sí, esos datos eran a nivel nacional. Sí, aquí en Barcelona, con el grupo local de SEO de Barcelona. Muy adelantados. Y en el 2020 hasta ahora hay que decir que la pandemia fue claramente un punto de inflexión y aquí estamos. 3 mujeres ocupando un espacio que hasta ahora, pues hasta hace no tanto, pues no era para las mujeres. Y con datos de este mismo 2026 ya somos 27.000 socios de SEO, con un 56% de hombres y un 44% de mujeres. O sea, que en 72 años ha pasado de ser una afición súper minoritaria, con menos de 1 millar de socios, a estar ya pensando en los 30.000. Y eso que no todos los pajareos son socios de SEO, claro, solo son los que aportan una cuota a la entidad. Y a ser mucho más equilibrada, pasando del 4% inicial a ese 44% actual. Hay también, por cierto, una encuesta del año pasado que hizo Enric Pàmies de Birding Catalunya sobre el pajareo precisamente en Cataluña, que rellenaron casi 1.000 personas, aunque el autor estima que puede haber unos 10.000, 15.000 pajareros en esta comunidad. Y en la encuesta os dejo unos datos. El 52% de los encuestados tenían más de 50 años, el 31% eran mujeres, aunque es verdad que en la franja de 21 a 30 y de 41 a 50 el porcentaje llegaba hasta el 40%, y el 60% tenía estudios universitarios o superiores. O sea que sí, la presencia de la mujer en el mundo de la ornitología ha crecido muchísimo en los últimos años. Pero ocupar un espacio no significa necesariamente habitarlo en igualdad. Y precisamente para este episodio especial de Mirlo Blanco en el Isla Fest, había recopilado testimonios de mujeres pajareras y ornitólogas en situaciones machistas en el ámbito del pajareo. Ojo, me refiero a situaciones machistas mientras estaban pajareando, que no es lo mismo que hayan sido realizadas por pajareros. Y entonces, reuniendo todas esas
vivencias que me han contado, digamos que he podido ver que había tres grandes bloques que se pueden agrupar en 3 bloques, por lo menos desde mi punto de vista. Primero, situaciones de peligro real o violencia directa, ¿no? Me han contado historias de insinuaciones, proposiciones indeseadas, persecuciones, exhibicionismo, tocamientos o situaciones pues que generan obviamente miedo e inseguridad. Y esto, quieras que no, condiciona la forma de salir al campo de muchas mujeres. No salen solas, no van a ciertos sitios y especialmente no pajarean de noche. Y claro, pues se pierden los búhos, las lechuzas, los chotacabras. Y varias pajareras me han comentado que han aprendido defensa personal o que salen a pajarear con su perro para estar más seguras aunque vean menos aves. Luego hay una segunda casuística que sería como el descrédito, que es una violencia mucho más sutil y también más frecuente. Mujeres a las que se las ignora en conversaciones, cuyos avistamientos se ponen en duda, incluso por gente no versada en el tema, ¿eh? O sea, el típico cuñado que les dicen, no, esto no es así, cuando no tienen ni idea. O que reciben explicaciones paternalistas o directamente mansplaining a tope. O también a veces aparece la sorpresa, ¿no? Ah, ¿tú eres la anilladora? ¿Tú diriges el proyecto? ¿Tú eres la experta? ¿No lo tienes que consultar con tu jefe? ¿No? Este tipo de comentarios. O mujeres invisibilizadas porque no han sido invitadas como ponentes a eventos ornitológicos, donde la mayoría de los ponentes son hombres. Por cierto, el colectivo de lechuzas pajareras del que hablé en el episodio 7, que se llamaba justamente Búhos, Lechuzas y Harry Potter, tiene entre sus objetivos visibilizar a las mujeres que de hecho ya estamos en el mundo de la ornitología. Y luego habría un tercer grupo relacionado con el anterior, que sería la violencia laboral o profesional. Mujeres profesionales, o sea, biólogas, ornitólogas, investigadoras, que sobre todo en entornos muy masculinizados o arcaicos sufren acoso, bullying o descrédito, especialmente cuando destacan profesionalmente o cuando alcanzan posiciones más visibles. En estos casos, lo que suele pasar es que llega alguna mujer haciendo bien las cosas y entonces genera celos, envidia, y entonces lo que hay sobre todo es miedo de los que estaban allí, que temen que les hagan sombra, y ahí empieza ese maltrato laboral que tiene, por desgracia, múltiples formas. Y algo importante, a veces no es solo una gran agresión concreta, obvia y flagrante, sino el cúmulo de muchas pequeñas situaciones. Dicho esto, sí que queríamos, que es muy importante decirlo, queríamos añadir 2 cositas más. ¿Cuál es la primera, Mireia? Pues que en el grupo de las lechuzas pajareras, 2 mujeres participantes dijeron que estaban horrorizadas leyendo los comentarios de tantas mujeres que se habían visto en situaciones como las comentadas antes, porque a ellas nunca les había pasado nada. Es curiosa, ¿no?, esa sorpresa. Y la segunda petición de otra lechuza pajarera, que dijo que sería muy interesante contar también con el punto de vista de pajareros hombres. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Montse? Pues mira, un compañero nuestro del grupo local de SEO de Barcelona, que lleva pajareando desde los años 90, nos comentó que por esa época en su entorno el porcentaje de mujeres pajareando era del 3%. Y la gran mayoría de ese 3% eran parejas de pajareros, no necesariamente pajareras ellas o observadoras de aves. Desde su experiencia, la cosa empezó a cambiar alrededor del 2015, que ya viene a ser lo que comentábamos antes, y que el gran cambio se ha visto después de la pandemia. Actualmente él ha percibido que muchas mujeres van por su cuenta, que no pocas tienen un nivel muy alto de conocimientos ornitológicos, y para terminar nos dice que, literalmente, todavía existe un predominio masculino en este tema, pero si las cosas siguen el rumbo que llevan, eso se irá remediando. Me ha gustado el verbo remediando. Pues con todo esto que hemos contado, es curioso que haya gente que por desgracia se pregunte por qué siguen siendo necesarias estas iniciativas. Para terminar con todo esto que hemos comentado, os pido una pequeña reflexión. Mireia, ¿qué
¿qué aporta mirar el pajareo con perspectiva feminista? Pues aporta lo mismo que aporta aplicar esta mirada a cualquier otra disciplina. Nos permite recuperar una parte de la historia que había quedado fuera. Igual que ha pasado con la arqueología de género, con la historia de la ciencia o con la medicina, durante mucho tiempo el conocimiento se ha construido mirando sobre todo una parte de la realidad, no toda. Y cuando eso pasa, pues no solo falta representación, falta información, falta el punto de vista de aproximadamente la mitad de la población. La mitad, que somos las mujeres. Y Montse, ¿qué se gana con ello? No solo para las mujeres, sino para todos. Mira, cada vez más personas hablan sobre pájaros en sus redes. Detrás de este gesto sencillo, detenerse a mirar alrededor, se encuentra la semilla de una transformación mucho más profunda. La voluntad de reducir la brecha de desigualdad de género en la ciencia y de crear espacios seguros para el desarrollo social, cultural e intelectual. Y con ello ganamos todos, todas y todes. Ganamos al incorporar las distintas maneras en que hombres y mujeres observamos y comprendemos el mundo. Cada vez más personas hablan sobre pájaros. Cada vez más mujeres alzan su voz para hablar de ellos. Y cada vez estamos un poco más cerca de construir una ciencia más diversa, más justa y más igualitaria. Ojalá. Hasta aquí llega este episodio especial de Mirlo Blanco en el Lila Fest. Perdón, un inciso antes de que pongas el cierre. Perdonada. Ha habido una serie de cambios de denominación de aves. Ajá. Porque eran políticamente incorrecto el nombre que tenían. Ajá. O sea, la polla de agua ya no se llama polla de agua, se llama gallineta. Ajá. Pero en cambio nadie ha tenido en cuenta de que hay un ave que se llama chochín, de que a lo mejor también nos puede parecer políticamente incorrecto. Ajá. Y ahí nadie se ha planteado cambiarle el nombre. Wow, o sea que por ahí también podríamos empezar a... Para otro episodio, pues, claro. Y el rabilargo y el Ana de Rabudo, tenemos muchos por ahí. Tenemos muchos. Gracias por el paréntesis. Pues como decía, muchísimas gracias a Montse González y a Mireia Querol, las invitadas pajareras con las que nos hemos puesto los prismáticos violetas hoy. Muchísimas gracias a toda la organización del festival, en especial a la Radio Associates y al equipo humano y técnico que lo ha hecho posible. El próximo episodio será el último de la primera temporada de Mirlo Blanco. No os lo podéis perder. Así que hasta el día 1 del próximo mes, sed perdices como felices. Benvingudes a la Lila Fest, el festival per una vida lliure de violències masclistes. Avui, la Rambla del Raval de Barcelona s'omple de cultura, reflexió i lluita compartida per construir una societat més justa, diversa i igualitària. Durant tot el dia hi trobareu actuacions en directe, activitats, paradetes d'artistes i artesanes, exposicions, tallers i debats amb expertes i activistes. Aquest 30 de maig, d'11 del matí a 7:15 del vespre, vine a descobrir noves perspectives, compartir experiències i sumar-te a un moviment transformador. Perquè la nostra veu també és resistència. I ara, en directe des del cor del festival, programa Mirlo Blanco, amb el suport de la xarxa de ràdios comunitàries de Barcelona i el Consell d'Associacions de Barcelona. Lila Fest, el festival per una vida lliure de violències masclistes, impulsat per les entitats, voluntàries i col·lectius de la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere.
Este es un podcast para seguir aprendiendo, sorprendiéndose y maravillándose de lo que ocurre más allá de nuestras vidas y más acá de nuestras mentes. Además, quien te habla es una apasionada de la ornitología, por eso las aves son el hilo conductor que hilvana estas historias. Aunque no seas un pajarero o pajarera empedernida, seguro que sabrás apreciar la excepcionalidad de estos seres y ojalá te pique la curiosidad para seguir conociendo más sobre ellos. Te invito a hacerme llegar tus comentarios, sugerencias, ideas o lo que te surja. Además, si es un contenido valioso para ti, me será muy útil si lo valoras positivamente en la plataforma en la que lo escuches, si comentas y sobre todo si lo compartes con aquellas personas que piensas que les puede gustar. Más información en la web www.sumasplumas.es. Te animo a que nos busques en Instagram, TikTok y YouTube, con el mismo nombre, Sumas Plumas.